Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro servicio general de Misión Cristiana del Calvario, La Nueva Unión. Nos sentimos muy honrados de contar con su presencia. A toda nuestra iglesia, familia, queremos decirles que estamos muy contentos de que juntos recibamos la revelación del Señor en este hermoso día. Hoy tengo el gusto de estar e impartir la enseñanza junto con nuestra hermana Kenia Pineda, a quien le doy la bienvenida y me siento muy contenta de que juntas podamos edificar el cuerpo de Cristo. Gracias, Ludy. Bueno es el Señor y maravilloso porque nos da la oportunidad de estar nuevamente, ¿verdad? Para anunciar su palabra, anunciar sus virtudes, para que también esas sean nuestras virtudes, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere, que así como Él es, nosotros también seamos. Amén, y es que ese es el propósito del Señor, ¿verdad? Creo que el Padre vive apasionado todos los días por su iglesia, apasionado de ver que en sus discípulos se están viendo evidencias o se está dando a conocer su nombre, ¿verdad? Por la transformación que todos estamos experimentando. Así es, y ha habido esa transformación, ¿verdad? Pero lo importante es que no solo nosotros nos quedamos con la transformación, sino también veamos para que otros discípulos también sean transformados. Amén, o sea, velar, ¿verdad? Primeramente velar que en nuestra familia se esté dando evidencia de la transformación. Y también, como tú dices, ¿verdad? Velar que en otros, mis hermanos o mis demás familiares, también estén experimentando esta misma gloria. No que sí, gloria a Dios, porque yo lo estoy viviendo, porque yo lo estoy disfrutando, este tiempo tan hermoso del Señor, pero ¿qué de los demás? El Señor quiere que todos entremos en este mover glorioso de su presencia. Sí, cuando entendemos el propósito perfecto de Dios, no queremos que solo suceda en nosotros, sino queremos compartir esa gloria con todos. Amén. Y es que su genética, ¿verdad? Es tan expansiva, se transmite, su genética es transmitible, ¿verdad? Cuando nosotros le hablamos del propósito de Dios a nuestra familia, velamos que nuestros hijos, nuestro esposo, en el caso de nosotras que ya estamos casadas, o nuestro esposo vela que en nosotros esté también dando transformación, ¿verdad? Y gloria a Dios por los esposos que siempre están observando, ¿verdad?, a sus esposas y les están indicando el camino que deben seguir y les están poniendo o guiando para que estén en la posición correcta, ¿verdad?, siendo transformadas. Y gloria a Dios también por las esposas, ¿verdad?, que pertenecemos también al reino glorioso de nuestro Señor y que también velamos de que en nuestro esposo y que nuestros hijos y nuestra familia esté dentro de ese propósito. Que no se pierdan, porque el propósito de Él es que nadie se pierda, sino todos procedamos al arrepentimiento. Sí, ese es el deseo del Padre, que una iglesia que esté activa, que esté Amén. Despierta, que sea responsable en cumplir lo que Él está demandando. Amén. Y eso es lo glorioso. Por ejemplo, podemos ver ahí, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, versículo 26. En la versión Reina Valera, ahí el Señor nos presenta su propósito, nos presenta su plan, nos presenta, ¿verdad?, el origen que el hombre tiene. Porque Dios no creó al hombre solo para que ocupara un lugar en la tierra. Sí, es que solamente hay animales, árboles, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. Y bueno, pongamos al hombre, pero solo así por así, podríamos decir, ¿verdad? Sino que el hombre es la imagen viva de Dios, es su imagen, es su deseo aquí en la tierra, ¿verdad? Es el reflejo de su gloria aquí en la tierra. Por eso lo dice ahí claramente en Génesis capítulo 1, versículo 26. Nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nos dice acá: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y es que eso es lo que debemos de cuidar, que
seamos a la imagen de Él, pero también con la forma de Él, ¿verdad? Tenemos su imagen, sí, tenemos su genética en nosotros, pero ¿qué de la forma de Él en nosotros? La forma de Él ya se expresa en nuestras actitudes, nuestra forma de ser, actuar, ¿verdad? De vivir. Entonces, debemos, como tú decías, ¿verdad?, cuidar esos aspectos de nuestra vida, no solo que esté sucediendo en nosotras como mujeres, por decir así, sino que también lo esté experimentando mi familia completa, y velar que eso se esté dando y que esté sucediendo en nuestras vidas. Sí, por eso es importante conocer al Señor, porque nos dice ahí en Génesis 1:26, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Amén. Entonces nosotros debemos de conocer cómo es Él, para que esas virtudes de Él estén también en nosotros. Por ejemplo, sabemos que Él es santo, nos pide a nosotros también santidad. Amén. Sabemos que Él es humilde, también nos pide a nosotros humildad. Entonces tenemos que conocerle para que este versículo, ¿verdad?, se cumpla en nosotros, se vaya desarrollando, que seamos conforme a esa imagen y semejanza, ¿verdad?, como Él es, que nosotros también seamos. Amén. Y por ejemplo, aquí tengo también este pasaje en la versión Message. Puedes buscarlo ahí en tu casa también, en la versión Message. Dice así, Génesis 1:26 siempre, ¿verdad? Dios habló, hagamos seres humanos a nuestra imagen. Hagamos que reflejen nuestra naturaleza para que puedan ser responsables de los peces en el mar. Quedémonos allí. Sigue diciendo todo lo demás, pero el enfoque es en esta parte. Hagamos seres humanos a nuestra imagen. Qué maravilloso, porque Él no tomó otra imagen. Por eso es de que la Escritura nos habla sobre la idolatría, que dice de que los ídolos, ¿verdad?, son aborrecidos por Él porque no tienen su imagen. En nada se parecen a lo que Él es. ¿Por qué? Porque Él es el único digno de merecer toda gloria y alabanza y honor. Y no tiene, y cuando habla sobre que tengamos su imagen, no está hablando sobre que nos enfoquemos de cómo son sus ojos, que nos enfoquemos de cómo tiene su cabello, si es lacio, si es qué más, si es moreno, si es alto, bajo. No, sino que no nos está hablando de aspectos físicos, nos está hablando de aspectos de esencia, de lo que es ser como Él, ¿verdad? Nos está hablando de carácter, en otras palabras. Amén. Nos está hablando de carácter, nos está hablando de expresión. Entonces, cuando nos dice, hagamos al hombre a nuestra dice que reflejen nuestra naturaleza. Qué maravilloso. Nos está hablando de un estilo de vida también. Amén. ¿Y cómo concluye ese versículo ahí, donde nos dice que sea responsable, ¿verdad? Amén. Porque Él es un Dios responsable, es un Dios bueno, que cuida de todo y tiene misericordia de todo y de todos, ¿verdad? Porque cada día nos enseña más para que nosotros hagamos. Entonces, de igual manera debemos ser nosotros responsables y tener ese mismo amor para el prójimo como Él nos lo tiene para nosotros. Amén. Qué responsabilidad tan grande, porque hizo al hombre, pero también le delegó responsabilidad, ¿verdad? Vemos cómo le habló a Adán y le dijo señorea, porque aquí es donde le delega autoridad, ¿verdad? En lo que sigue. Dice, para que puedan ser responsables de los peces en el mar, les habla de ser responsables, las aves en el aire, el ganado, y sí, la tierra misma y cada animal que se mueve sobre la faz de la tierra. Le dio responsabilidad, ¿verdad? Te creé, pero para que hagas algo. Te creé para que tú seas responsable de todo lo que te doy como una responsabilidad, ¿verdad? Para que hagas. Entonces, Adán era responsable, se le delegó responsabilidad. Pero veo acá que Él hizo a su imagen al ser humano, nos hizo a nosotros a su imagen. ¿Pero para qué? Para que reflejemos esa naturaleza que fue puesta en nosotros. Para que lo demos a conocer aquí en la tierra. Amén. Para que los demás vean cómo es Él a través de una iglesia que expresa su gloria. Amén. Es que el propósito del Señor es eso, que seamos esa iglesia gloriosa, que resplandece.
que da testimonio de la vida de Cristo en ella. No una iglesia carente de identidad, no es una iglesia carente de propósito o una iglesia carente de testimonio. ¿Cuántas veces hemos dejado, como decimos comúnmente, deja mucho que desear, dicen, ¿verdad? Muchas veces hemos hecho eso. Hemos dejado en vergüenza el nombre de Cristo por no estar siendo responsables de revelar la naturaleza que ha sido puesta en nosotros. De revelar esa misma imagen. Amén. De no dejar dudas, sino ser firmes en lo que estamos. Amén. En todas las ambientes donde nos corresponde participar, ¿verdad? Diariamente, muchas veces no damos ese testimonio, no reflejamos nuestra naturaleza o la naturaleza de Él, ¿verdad? La que fue implantada en nosotros. Entonces, cuando dice, ¿verdad? Hagamos que reflejen nuestra naturaleza para que puedan ser responsables, nos está indicando de el origen de esa naturaleza es también ser responsable. O sea, el ser responsables con nuestra vida espiritual, con nuestra familia, con la empresa, con el trabajo, en todo lo que nos corresponde hacer, ser responsables con nuestra vida espiritual es parte de tener esa naturaleza como hijos de Dios. Amén. Es expresar esa naturaleza. Sí, el Señor nos pide que seamos íntegros, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Es en todas las áreas, no solo en la vida, en la iglesia, por decir así, como congregación, sino también donde quiera que yo me desenvuelva, porque ¿qué pasa si en la iglesia sí estoy orando, estoy cantando, estoy enseñando, estoy haciendo todo, pero ¿cuál es mi testimonio fuera de eso? Así es. Entonces, si estoy en esa condición, ¿verdad? No estoy siendo íntegra en todo lo que el Señor me pide. Y entonces Amén. El Señor nos dice para que nosotros velemos y corrijamos eso y hagamos todo como Él quiere, ¿verdad? Perfecto, como Él es perfecto. Así es, porque entonces nos encontramos viviendo una doble vida, ¿verdad? Como tú dices, una vida solo llena de privilegios, de que me corresponde hacer esto, aquello. Muchos están emocionados porque ya el Señor ya nos dio luz verde para poder iniciar nuevamente, ¿verdad? En los templos. ¿Y por qué a veces se da eso de que ya era algo, una necesidad por estar allí, pero no, tal vez no experimentando transformación? Entonces el Señor prueba nuestros corazones, nos ha venido probando por mucho tiempo, ha visto nuestro corazón desde que empezó todo este proceso, ¿verdad? Que hemos estado viviendo, de qué manera la iglesia continuó su transformación. ¿Será que se paralizó la iglesia o será que continuó siendo transformada? Sí, como nos decía el apóstol en estas enseñanzas, ¿verdad? Todos queremos volver a los templos y es bonito cómo se vive en el templo, ¿verdad? Pero nos decía él, no volvamos igual, con la misma mentalidad, solo por costumbre o solo por ver a mis hermanos, sino volvamos con una actitud diferente, ¿verdad? Amén. Con una actitud de sometimiento y de agradar al Padre, no por un deseo nada más de tener comunión, sino por cumplir con todo. Amén. Que no sea un tabernáculo caído, ¿verdad? Que no vivamos o sigamos viviendo como con un tabernáculo caído, sino con un tabernáculo que Él mismo levantó, ¿verdad? Y con el único que puede gobernar nuestra vida, que es Jesucristo mismo, el que levantó el tabernáculo caído, ¿verdad? En nuestras vidas, y ahora pues ser ese reflejo de su gloria. Amén. Y ahí también tienes tú la cita en Romanos 8:29. Así es, y nos dice en la versión Reina Valera, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén. Aquí nos dice, ¿verdad?, que desde antes Él nos conoció. ¿Y cuál es su propósito? Para que fuéramos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? No diferente, sino con la misma forma, la misma esencia que tiene Jesús, también nosotros la debemos tener, ¿verdad? Y nos la dice
en estos versículos, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces debemos ser como es Jesús. Ese es el propósito del Padre, que nosotros seamos como su Hijo. Amén. Nos dio un punto de referencia, nos dio el blanco, ¿verdad? Nos dio hacia dónde apuntar. Nos dio el modelo. Nos dio el modelo, nos dio el propósito, nos dio el objetivo, ¿verdad? Hacia donde la iglesia debe de apuntar, hacia ese objetivo. Porque cuando nos dice, ¿verdad?, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, nos está hablando de propósito. Ese para nos habla de propósito, ¿verdad? Con el propósito de que nosotros tengamos su imagen. Es que Dios es un Dios que todo lo planifica, todo lo prevé, todo lo anticipa. Él es un Dios organizado, responsable, no creó una iglesia o diseñó una iglesia así a la ligera, a como caiga, sino que la diseñó con plan, con propósito, ¿verdad? Se sentó en su oficina, ¿verdad?, a poderla diseñar y decir, así quiero que sea mi iglesia. Por eso es de que de antemano nos dice cómo debemos ser, ya nos dio el diseño. Sí, y vemos que es un Dios muy cuidadoso, ¿verdad? Porque Él no solo nos dijo que seamos nosotros santos, sino dice como Jesús, como su Hijo. Amén. Entonces Él nos dejó un modelo para que nosotros veamos y caminemos con esa forma, ¿verdad? Amén. Así como podemos perdernos, Kenia, ¿cómo nos podemos perder? Pues por eso es que nuestro apóstol nos decía, ¿verdad? No hay excusa. No podemos decir que no se puede, que no podemos alcanzar la santidad en el Señor, si Jesucristo ya lo pagó, ya pagó el precio, ya levantó ese tabernáculo caído, ahora Él es el sumo sacerdote, ¿verdad? El que vive para siempre, no puede ser reemplazado, ¿verdad? Jesucristo no es reemplazado. En el sacerdocio levítico, como hemos aprendido anteriormente, eran reemplazados. El sacerdote terminaba su servicio ya por viejito, ¿verdad?, o porque moría, y ahí se acababa, ¿verdad? Y les tocaba que pasar experiencias con otros sacerdotes. Entonces, y habían muchos, no era solo uno, eran varios los que hacían esa función, pero ahora Jesucristo es el sumo sacerdote, ¿verdad? Quien ha abrogado la ley, dice, ha anulado esa ley que era ineficiente, porque era débil, ¿verdad? No transformaba, pero ahora la ley del Espíritu Santo, que es Jesucristo en nosotros, sí nos transforma. Sí, por eso ahora, ¿verdad?, ya no hay excusas, no podemos decir nosotros, no puedo, no tengo la capacidad, o no se me da, como muchas veces decimos. Ahora ya no existen esas excusas porque todo eso fue anulado. Así es. Desde que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él fue ese sumo sacerdote que se entregó no por sus pecados, sino por los nuestros. Y ahora nos dice, queda eliminado todo lo anterior, queda anulado. Amén. Y ahora Él nos da a nosotros la capacidad de poder hacer todo, porque nos dice que el sacerdocio levítico no perfeccionó. Amén. Pero con la venida de Jesucristo vino la perfección. Entonces ahora lo anterior está anulado, ¿verdad? Y ahora todo lo podemos en Cristo. Todo lo que era nuestra fortaleza. Amén. Todo lo que era inalcanzable, ¿verdad? Todo lo que no provocaba ningún cambio, ahora sí se puede, porque en Jesucristo son hechas nuevas todas las cosas. Y Él nos mostró que en Él sí se puede lograr la perfección, tener santidad, ¿verdad?, tener crecimiento, ser esa iglesia gloriosa. O sea, sí podemos lograr el objetivo de Dios a través de Jesucristo en nuestras vidas. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4, nos dice en Reina Valera, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vemos otra vez ese Dios responsable, ¿verdad? Nos escogió, pero nos dio propósito, nos dio plan, ¿verdad?
Dice acá que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero aquí está su propósito, su diseño, para que fuésemos santos. Entonces sí se tiene que alcanzar la santidad. Su iglesia debe vivir en santidad. Muchos dicen, no, es que es santo solo Dios. Se excusan de esa manera, ¿verdad? Santo solo Dios usted, o santo solo el pastor. Hay muchas personas que tienen todavía esa idea, ¿verdad? Que santo solo puede ser el pastor y la esposa del pastor, ¿verdad? Y la familia pastoral. Eso se daba mucho antes, ¿verdad? La familia pastoral es la que tiene que dar la talla, la familia pastoral es la que tiene que ser santa. Es más, muchas personas no les gustaba más que todo que orara solo el pastor, porque si oraba otro hermano, no tienen la misma autoridad, ¿verdad? No sentían que pasara nada. Eso, más bien estaba puesta en el líder o en el pastor que en Dios. Así es, pero ahora se nos ha quitado esa idea, porque todos somos hijos de Dios. Aquí no entra de que si eres evangelista, si eres pastor, si eres profeta, si eres maestro. Aquí no entra en los ministerios. Claro que Dios nos da los ministerios para que podamos ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso nos da a nosotros ministerios, ¿verdad? Pero es para la edificación, para continuar ese trabajo de perfeccionamiento. Pero eso no significa de que porque soy esposa de pastor, ya alcancé la salvación, ya estoy, lista ya para irme para el cielo, ¿verdad? No es así, sino estoy en el proceso de transformación, todos somos hijos de Dios, aquí entramos todos en un mismo propósito. No hay, ¿cómo podríamos decir? Diferencias y, ¿cómo se llama? Escalas de que porque por el puesto que tengamos, ¿verdad? Este es más santo y este es menos santo. Aquí todos debemos alcanzar esa santidad. Amén. Entonces, por eso es que nos dice acá, ¿verdad? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ¿por qué? Porque siempre nos manda ese propósito, ¿verdad? Porque dice para que fuésemos santos. Nos da ese propósito, ¿verdad? De alcanzar esa perfección. Cuando esa naturaleza de Dios ha sido puesta en nosotros, cuando ya hemos sido restaurados, cuando tú y yo ya nacimos de nuevo, estamos en ese proceso de transformación. Eso significa de que su naturaleza en nosotros nos da la capacidad de alcanzar el nivel de perfección que Él ha mostrado, ¿verdad? Su nivel de perfección, ser como Él, ¿verdad? Sí, y pues como hemos aprendido, ¿verdad? Solos no podemos, yo sola no podría con mis fuerzas, pero cuando Él está en mí, es Él actuando en mí, ¿verdad? Él es el que me da la capacidad para poder cumplir con todo lo que me demanda. Amén. Y creo que lo que falta también en nosotros es estarnos observando diariamente, ¿verdad? Observar nuestro interior, observar nuestra vida, de qué cosas tenemos que transformar en nosotros, rendir al Señor. Cuando nosotros tenemos esa actitud de observarnos y de vernos, ¿verdad? Y medirnos, no con el vecino, no con el hermano que ora más, no, medirnos con Cristo. Con Cristo, Él es la talla que debemos llegar. Y cuando lo hacemos de esa manera, empezamos a ver en nosotros deficiencias. Pero no, el Señor no nos muestra las deficiencias para que nos quedemos allí frustrados, ¿no? Sino nos muestra nuestras deficiencias para que haya en nosotros una actitud de rendición y de transformación. Una actitud diferente, ¿verdad? No nos vamos a deprimir porque vemos nos falta esto, nos falta el otro, nos falta el otro. Entonces, cuando nos hacemos esa evaluación, no que esa evaluación cause una tristeza, sino que esa evaluación causa en nosotros un mayor deseo de poder corregir esas cosas, ¿verdad? De poder hacer lo que no hemos hecho. Causa en otros arrepentimiento, ¿verdad? Porque ya no nos medimos con el que no busca al Señor. Porque es que otra de las cosas que ha pasado es que nos medimos con el menos espiritual, ¿verdad? Con aquel que casi no busca al Señor. Entonces decimos, estoy bien, estoy bien, estoy bien porque miren, la hermana ni ora, miren, el hermano no se somete. Entonces yo estoy bien a mi nivel. Estoy bien porque me evalúo con otro
hijo de Dios. Pero ¿qué de cuando nos evaluamos con la medida perfecta que es Cristo Jesús en nosotros? Sí, porque muchas veces nos ha pasado, ¿verdad? Que hemos dicho, pero si yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no tengo enemigos, vivo bien con todas las personas. Pero está bien eso, ¿verdad? Pero ¿qué hay de mi vida personal con Dios, de mi vida espiritual? Ahí si nos ponemos a pensar qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo, si estamos haciendo como Jesús, ahí ya vienen diferentes pensamientos a nuestra mente, ¿verdad? Ya cambia totalmente nuestra perspectiva de nosotros mismos. Ya entonces ya decimos, no, en realidad sí estoy mal. Cuando ya vemos, ¿verdad? Que ya no nos medimos con las personas, sino nos estamos midiendo con el Señor, ¿verdad? Con la medida perfecta. Entonces en todo el Señor nos ha dado diseño, porque su propósito es que vivamos en esa realidad, ya como gente transformada, que ya veamos realizado el propósito del Señor en nuestras vidas, que no veamos algo en el futuro, en verdad, no que algún día va a suceder, sino veamos que eso ya es una realidad en nosotros. Amén. Y en primera de Pedro 1, 15 y 16 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Como nos decía usted, ¿verdad? Antes teníamos el concepto equivocado de que no se podía ser santo, santo solo Dios. Decíamos, y aún escuchamos comentarios de personas así, ¿verdad? Pero en este versículo nos dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y por qué? Porque Él es santo. Entonces, una forma de santidad, ¿verdad? Es ser uno cabal, ser uno honesto. Ahí entra la santidad, ¿verdad? Entonces la santidad sí, nosotros podemos alcanzarla. ¿Y cómo? Pues que nuestro estilo de vida sea correcto ante los ojos de Dios y ante los ojos de todas las personas, ¿verdad? Amén. Ahí nos está dando siempre la medida, porque yo soy santo. Nos está hablando, sean responsables con su vida espiritual, porque yo soy responsable con mi vida espiritual. Él siempre se pone como ejemplo, ¿verdad? Como modelo, como Pablo, ¿verdad? Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces a veces nos cuesta atrevernos a decirlo nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, decir en casa, imítenme a mí, porque miren, yo imito a Cristo. Y a veces se dan los reclamos o los señalamientos, ¿verdad? No, mire usted por qué hace eso, si eso no pertenece a Cristo. Se da mucho más eso que lo otro, ¿verdad? Pero el Señor quiere que las personas nos imiten, pero que imiten esto que dice acá, toda nuestra manera de vivir. Sí, porque nos mencionaba un ejemplo, ¿verdad? De una persona que era íntegro, decía él, ¿verdad? Así es. Pero le debía a medio mundo, dice ahí, ¿verdad? Y entonces aquí nos dice, en toda vuestra manera de vivir, aquí en la iglesia, en mi casa, con mis vecinos, con los proveedores, con todo, ¿verdad? No es solo en un área, sino en toda vuestra manera de vivir, donde yo trabajo, en el lugar donde yo me desenvuelvo, en todo. Nosotros debemos ser cuidadosos. Integralmente, ¿verdad? Que haya integridad en nosotros, que todas las áreas de nuestra vida estén debidamente ordenadas, ¿verdad? Que todas las áreas de nuestra vida estén debidamente enfocadas en Él, transformadas, que estén siendo trabajadas, que no le demos una parte al Señor, sino le demos la totalidad de nuestro ser al Señor. ¿Qué es nuestro ser? Todo lo que somos. Sí, incluso nos hablaba, ¿verdad? Que seamos buenos administradores en lo financiero, ¿verdad? Si estoy diezmando, estoy ofrendando, y no solo eso, ¿verdad? Sino estoy gastando lo que no debo. No estoy siendo cuidadoso. Entonces el Señor nos pide en todo, y ahí sí que no hay un área que quede fuera de eso. Amén. Y también nos habla, ¿verdad? Dice, santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos,
porque yo soy santo. Pero también la primera parte dice, ¿verdad? Sino como aquel que os llamó es santo. Ajá. El que nos llamó es santo. Entonces todos los llamados debemos ser santos delante de Él. Ahí también veo, Kenia, en esta parte de como aquel que os llamó es santo, estoy viendo la determinación del Señor, ¿verdad? La expresión de su voluntad. No nos llamó por nuestro antojo o no nos llamó porque nosotros le pedimos que nos llamara, sino que nos llamó porque Él se determinó a sí mismo llamarnos. Es su determinación, pues, es su deseo. Y eso es lo maravilloso de esto, porque Él se propuso un deseo, se determinó a hacer algo con su iglesia y lo hará. Es determinado, el Señor es determinado. Nos llamó, pero para cumplir este propósito de que seamos santos como lo es Él, ¿verdad? Se pone Él como referencia, se pone Él como modelo, se pone Él como ejemplo, porque Él nos ha dado ese diseño, ¿verdad? Como yo, no es como nadie más, sino como yo. Yo los formé para que fueran de mi propiedad y que sean como yo soy. Y ahí no nos da opción a decir, pero si es que Él es, no tenemos nada que decir. Es que Dios es mentiroso, porque y por eso yo soy mentiroso. Si nos hubiera dado un modelo de aquí, ¿verdad? Hubiéramos tenido nosotros opción o excusa de no cumplir, pero lo vemos a Él, que Él es santo, es perfecto y todas esas cualidades. Entonces cuando Él nos dice, sé de esto porque yo soy. Amén. Entonces ahí nosotros debemos serlo, no hay otra, no hay salida, no hay pierde, no hay decir, pero no hay peros. No hay. Eso es lo glorioso, pues, y también como que el Señor nos topa en ese aspecto, decir, no, es que no hay excusa. Como cuando le decimos al niño, no, es que no se puede. Si lo haces así, no lo vas a lograr, es así. Y el Señor... Y muchas veces nosotros andamos buscando los caminos más cortos, ¿verdad? Por aquí es mejor, porque por aquí me va a ir mejor y no estamos viendo su voluntad. Y no es de que su propósito sea un propósito que nos lleva al castigo, al sufrimiento. No, es que su voluntad es buena, perfecta, es agradable y es perfecta. Amén. Entonces nos habló de eso, de su determinación, ¿verdad? Porque no somos santos por posición, como lo decíamos anteriormente, ¿verdad? De que porque soy la esposa de pastor, por eso soy santa, que porque tengo un ministerio, soy santa, sino que por elección somos santos. Sí, y no por tener un privilegio, yo me siento que soy que santa, ya lo logré, que ya lo alcancé, sino es más bien un estilo de vida. Amén. No es solo por el desenvolvimiento que yo tenga en el templo, en la iglesia, sino es cómo yo estoy actuando en mi diario vivir. Amén. Que mi vida esté siendo íntegra, eso es santidad. Sí, porque antes estaban también hay muchas personas que todavía tienen esos conceptos, ¿verdad? Erróneos, podríamos decir así, respecto a la santidad, que tiene que ver con algo más exterior que interior. Y no que lo exterior no tenga algo que ver, tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque el Señor quiere que tengamos una santidad integral, o sea, no santa porque oro mucho, ¿verdad? Soy santa porque yo ayuno 7 días a la semana. No, debo de expresar también un nivel de búsqueda al Señor, pero que también mi exterior lo exprese o lo revele, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿cuántas personas hay tal vez que oran mucho y todo, pero tienen problemas con el vecino, tienen enemigos de por vida y muchas cosas más? Pero el Señor quiere que esa santidad sea íntegra, pues, adentro, afuera y abarcando nuestro alrededor. No pueden estar divididas algunas áreas, porque el Señor nos demanda que seamos fieles. No solo dentro de la iglesia, sino en todo, porque yo sé que debo orar, sé que debo buscarle al Señor, que debo tener una relación cercana con Él, pero también debo serlo
con todas las personas que yo comparto, ¿verdad? Con todas las que tengo alcance, mis vecinos, donde yo vivo, con todos. Porque ¿qué pasaría si yo estoy orando, estoy ayunando, pero tengo dificultades con mi prójimo, con mi vecino? Entonces no estoy siendo íntegra, no estoy siendo como Dios quiere que yo sea, sino estoy viviendo una vida a medias. Amén. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 48, nos dice así: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí cuando nos habla de perfección, ¿verdad? De ser perfectos, nos habla sobre ser excelentes, ¿verdad? De tener crecimiento, de tener desarrollo, de tener madurez, de ser plenos en Él. Nos está hablando de una persona que busca su crecimiento. Cuando hablamos de perfección, no estamos hablando de que ya hay que lo hemos alcanzado todo, como dijo Pablo, ¿verdad? No es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Vemos a un Pablo de que no decía ya soy perfecto, o sea, ya lo alcancé, sino que vemos a un Pablo que avanza, que no se queda en el pasado, ¿verdad? Sino dice prosigo a la meta, prosigo al blanco, dice, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de buscar ese crecimiento. Si no hay avance en nosotros, si no hay crecimiento, significa que no estamos buscando la santidad. Significa que solo hemos nacido de nuevo, pero no hemos crecido, no hemos madurado, no nos hemos desarrollado en Cristo, sino estamos, por decirlo así, como un bebé todavía, ¿verdad? Y no hemos tenido ese crecimiento que debemos tener. A veces se está mostrando una persona desnutrida espiritualmente, ¿qué más? Bueno, con alto grado de desnutrición. Yo he conocido niños que me dicen, lo comparamos con Abril, ¿verdad? Ella tiene 2 añitos, pero cuando anteriormente, las experiencias que he tenido, ella tenía como 1 año y medio y conocí a un niño que tenía su misma edad. Y el niño parecía de meses, increíblemente, pero parecía de meses. Y que sí, estaba en desnutrición. Entonces, muchas veces se da eso en nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor ya nos ha dado un nivel de madurez, hacia ese nivel tenemos que llegar, pero pareciera que la iglesia está desnutrida. En vez de revelar la edad original, revela una edad menor a la que debería tener. Entonces se da mucho en nosotros o en personas, ¿verdad? En las demás personas, de ese nivel bajo de crecimiento, cuando el Señor nos está diciendo caminen, avancen, lleguen al nivel que yo quiero que lleguen. Sí, porque no tenemos la excusa y no podemos decir que no ha habido ese alimento, esa palabra, Amén, esa revelación, ¿verdad? Si nos hemos detenido es porque no hemos sido responsables. Amén. No es porque el Señor no haya dado, no es porque el Padre no nos haya dado, sino porque nosotros hemos hecho que se detenga este crecimiento en nosotros. No es que Él no haya sido responsable. Él nos ha dado el alimento, Él nos ha dado la bebida, nos ha dado la comida, nos ha dado los recursos. Entonces, el que estemos desnutridos no es problema de Él, es problema de nosotros. No es problema del que provee, es problema del que recibe, que no ha recibido como es, ¿verdad? O no se ha dispuesto a alimentarse correctamente, ha despreciado el alimento y por lo tanto ha tenido serias consecuencias en su salud espiritual. Así es. Nos dice aquí también en Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Entonces, todo el que es nacido de Dios no puede pecar, dice. ¿Y por qué no puede pecar? Porque la simiente de Dios está en mí y en ella no hay pecado. Entonces, definitivamente no puede pecar un hijo de Dios. No hay corrupción. No hay. Sí, porque su simiente es perfecta. Entonces, no puede pecar porque es Dios mismo el que permanece en él. Su semilla, su genética, su naturaleza.
Y esa naturaleza, por eso se dice naturaleza, algo natural, algo que se expresa no de manera forzada, ¿verdad? De que tengo que ser santa y mentalizarme de que tengo que ser santa, sino esa naturaleza de manera natural, como lo dice la palabra, ¿verdad? Va a salir sin estar forzando la naturaleza. Sí, en la naturaleza de Él no hay pecado, ¿verdad? Por eso nos dice en este versículo, no puede pecar, porque es la simiente de Dios, es su naturaleza, ¿verdad? Su genética la que está en Él. Amén. Y es que en realidad Él, ¿verdad? No nos ha llamado solamente a nacer de nuevo, sino que también nos ha llamado a que tengamos crecimiento, que tengamos madurez, que veamos pues que su naturaleza pues no es una naturaleza que peca, ni corrupta, ni que tiene error. Eso es lo que debemos anhelar, eso es lo que se debe de estar evidenciando en nosotros. Sí, y cuando tenemos nosotros ese desarrollo en Él, ¿verdad? Ese crecimiento, esa madurez, podemos ver su gloria y también que los demás vean esa gloria del Señor expresada Amén. En su iglesia. Amén, es que es evidente. Es algo que no se puede ocultar, por eso es que la Escritura nos dice de que pongamos la luz sobre la mesa y no debajo de la mesa, porque su lugar está sobre. Igual nosotros como iglesia, ¿verdad? Nuestra luz debe de verse, debe brillar, debe ser resplandeciente, que alumbre la casa, que alumbre el lugar en donde estamos. Y ese es el propósito del Señor, porque yo puedo decir, yo he alcanzado esto, he sido transformada en esto, pero ¿qué es lo que yo estoy mostrando? ¿O me lo estoy quedando solo para mí? ¿Verdad? Entonces el Señor quiere que yo lo muestre hacia los demás para que por medio de mi testimonio también otros puedan ver y querer esa gloria también del Padre. Amén. Como una habitación, ¿verdad? Que puede estar iluminada. Es como esta habitación acá. Esta habitación tiene mucha iluminación. Pero si alguien está fuera de esta habitación, va a encontrar, pues aquí podemos estar a las 6 de la tarde, 7 de la noche y como que fuera de día por la iluminación que hay, refiriéndonos al set de grabación, ¿verdad? Pero si alguien viene a las 7 de la noche y no se han encendido las luces de afuera, va a estar en total tinieblas. Y aquí en la habitación sí hay luz, pero no está iluminando donde hay tinieblas. Si se abre la puerta, sale la luz, ¿verdad? Y a veces, como tú dices, somos así. Nos guardamos la luz que está en nosotros, solo para nosotros, pero que de estar iluminando nuestra casa, ¿verdad? Iluminando en nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo. Ahí debe salir la luz. La luz está aquí, pero está dentro de nada más y ahí está guardadita, pero necesita abrirse esa puerta para que ilumine a los demás. Tiene que haber esa expresión del Padre, ¿verdad? No solo quedarnos nosotros con el conocimiento, con todo lo que el Señor nos ha dado, sino hablar de sus maravillas y vivirlas, que es lo más importante. Amén. Qué maravilloso. Ahí en Efesios capítulo 4, del versículo 13 al 15, nos habla sobre la medida, nos habla sobre el propósito, nos da diseño en esos textos. Efesios 4 del versículo 13 al 15 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nos habla, ¿verdad?, de propósito, nos dice hasta que todos lleguemos, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nos está dando un propósito, nos está dando meta, nos está dando qué es lo que se tiene que alcanzar, ¿verdad? Esto se va a realizar hasta que esté esto como una realidad en nosotros, ¿verdad? Dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, ahí nos está hablando sobre que para que ya no seamos inmaduros, ¿verdad? A veces se da mucho la inmadurez en nosotros,
En el hogar a veces hay mucho conflicto por la inmadurez que hay, ¿verdad? Las mujeres a veces somos muy lloronas, que por nada hacemos el berrinche, que el esposo tiene que andar viendo que ahora qué le pasó a esta, y ahora qué le sucede, qué le hice. Ponemos en grandes aprietos al esposo porque tiene que estarse preguntando qué le pasó, qué le hizo, de qué se acuerda, o viceversa, ¿verdad? No solamente se da en las mujeres, a veces también se da en los hombres. La mujer tiene que estar viendo qué hace porque ya el hombre está nuevamente expresando, ¿verdad? Que ya sea un berrinche, ya sea un enojo, ya sea cualquier cosa, pero porque nos dice acá que no hemos llegado a la medida, ¿verdad? De la estatura, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, nos habla de que ya no seamos inmaduros, que lleguemos al nivel que Él quiere, que lleguemos de ser maduros en Él, ¿verdad? Sí, porque este comportamiento, como usted nos decía, ya no es de un nacido de nuevo. Ya no es de una persona que ha alcanzado madurez, de una persona que ha conocido al Padre, ¿verdad? Estos comportamientos ya no son porque cuando yo le conozco y su palabra se hace vida en mí, yo actúo también de acuerdo a lo que he aprendido, a lo que he conocido, ¿verdad? Entonces nos dice aquí que ya no seamos como niños fluctuantes que van de aquí para allá, sino que seamos firmes y nos mantengamos en Él, con ese estilo de vida acorde a lo que Él ha establecido para su iglesia. Y cuando hablamos de esta niñez que les estaba poniendo el ejemplo, ¿verdad? En el hogar, con los esposos, no solo se da en eso, pues no enfoca solamente ese ejemplo, ¿verdad? Sino que nos enfoca en todas las áreas de nuestra vida. Parecemos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Somos inconstantes en nuestra fe y no tenemos permanencia en Él. Por una cosa tan insignificante volvemos atrás, luego regresamos y así estamos, ¿verdad? Podríamos decir del tingo al tango, como dicen, ¿verdad? No tenemos firmeza, no tenemos solidez en Amén. Todo lo que ya hemos nosotros aprendido. Pero cuando nos habla, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ahí entonces significa que ya no vamos a ser niños fluctuantes, porque ya tenemos su conocimiento, porque ya le estamos expresando en toda su totalidad a Él, ¿verdad? Sí, nos dice hasta que todos lleguemos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que vamos a llegar a ese nivel, pero Amén. ¿cómo vamos a llegar? Pues siendo responsables y cumpliendo lo que Él nos demanda, ¿verdad? Porque no vamos a llegar solo por un decreto, sino vamos a llegar porque nosotros también vamos a actuar en base a esto, ¿verdad? A veces dicen, ¿verdad? Te lo ganaste por cuello, dicen, ¿verdad? Estás ahí porque tenés cuello, pero con Dios no va a haber cuello, ¿verdad? Aquí o damos la medida o no participamos de su santidad. Sí, y como nos dice, ¿verdad? Hasta que todos, ¿qué significa esto? Que sí, hay personas que van a dar esa talla y depende de nosotros si queremos ser las que demos la talla o las que nos quedemos, ¿verdad? Ahí sí que depende de cada persona, es responsabilidad personal de cumplir para que nosotros seamos esa iglesia que es conforme a la medida de Él, que es la cabeza, nos dice en ese versículo. Amén. Dice, hasta de nosotros depende si queremos estar dentro de esos todos, ¿verdad? Que llegan a esa medida. También nos dice, ¿verdad? En la otra parte, sino que siguiendo la verdad en amor, ya en las últimas líneas, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Nos está hablando de ese, como decíamos, ¿verdad? Crecimiento, desarrollo. En otras palabras, ¿verdad? Para que tengamos desarrollo, para que tengamos crecimiento, para que tengamos avance en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. O sea, todo es en Cristo. Como tú decías, sin Cristo es inalcanzable. Cuando alguien dice no se puede usted, entonces lo está haciendo sin Cristo. Pero cuando esta persona está logrando el propósito y se determina en que sea una realidad en su vida, lo está haciendo en Cristo. Y todo es alcanzable ahora en Él. Todo, Amén. ¿verdad? No hay excusas, no podemos decir no puedo o no es para mí, sino ahora con Él todo lo podemos alcanzar. Amén. Amén. Nos dice también en Romanos 10:9,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. En los versículos anteriores nos habla de perfección, ¿verdad? De santidad. Ahora en este nos dice que si confesares que Jesús es el Señor. ¿A qué nos está llevando esto? A someternos bajo un señorío, ¿verdad? Él es el Señor de nuestras vidas, pero no un Señor solo por decir Señor, sino le digo Señor cuando yo me someto, cuando yo ya no hago mi voluntad, sino yo estoy haciendo su voluntad. Como dijo Saulo, ¿verdad? Nos pone ese ejemplo en las Escrituras. ¿Qué quieres que yo haga? Ese es un sometimiento, ¿verdad? Un reconocimiento de señorío. Cuando yo ya no actúo según mis deseos, sino cuando mis deseos son hacer lo que Él quiere que yo haga. Y en este versículo nos lo dice, ¿verdad? Que tenemos que reconocer su señorío para ser salvos. Amén, porque es que te has dado cuenta de que a muchos dicen, ¿verdad? Venga al Señor Jesucristo y va a ser salvo, ¿verdad? Pero no les hablan de un reconocimiento de su señorío. Es que al reconocerle a Él como Señor, estoy diciendo, sé tú el que me gobierna. Sí, y antes no habíamos entendido esta parte, ¿verdad? Digo, no habíamos, porque yo no tampoco había comprendido, porque siempre se nos hablaba, acepta a Cristo como tu Salvador personal y lo ponen como una oferta, pues dicen, acepta a Cristo, o sea, si tú quieres lo aceptas o si no, no, es como una oferta. Y lo que no habíamos comprendido, que no, o sea, la salvación viene como resultado de esto, ¿verdad? Pero aquí nos dice que lo reconozcamos como nuestro Señor. ¿Y quién es el Señor, verdad? El que rige, el que manda, el que dice cómo se deben hacer las cosas. Y cuando yo le reconozco a Él como Señor, es porque me someto bajo su autoridad. Ya mi yo ya no tiene nada que ver, ya me rindo totalmente a Él. Entonces, el orden es reconocerlo a Él como Señor. Como Señor. Sí. Y por consiguiente seré salva, ¿verdad? Pero el orden es primero reconocerle a Él como Señor. Porque si lo reconozco solamente como mi Salvador, siempre vamos a ser exigentes con Él. Vamos a ser como los niños caprichudos, ¿verdad? Dame esto, dame aquello. Y si no me lo das, Señor, poniéndonos los moños a cada rato, ¿verdad? Contra el Señor, no aceptando su voluntad. Cuando las cosas no salen de acuerdo a mi plan, porque a veces nos ponemos nuestros propios planes, ¿verdad? Y cuando no sale conforme a mi plan, yo me pongo los moños y empiezo a reclamarle. ¿Por qué no pasó? Bueno, a mí me dijeron de que si te aceptaba como mi Salvador, me ibas a sanar, me ibas a sacar de la deuda. Entonces empezamos a exigir, a reclamar y no a reconocer su señoría. Sí, entonces ahí cuando actuamos así no hemos entendido el significado de esta palabra Señor, ¿verdad? Amén. No es solo por decir sí, yo te reconozco como mi Señor, sino cuando yo le reconozco a Él como mi Señor, pues significa que yo voy a hacer lo que Él me diga, ¿verdad? Si Él dice que haga esto, lo haga lo otro, ya mi voluntad tiene que estar sometida bajo su dominio, ¿verdad? Sometida a lo que Él quiere que yo haga. Y eso es lo que hizo también Pedro, ¿verdad? Ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 36. Dice Hechos 2:36 en Reina Valera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, como lo dice aquí claramente, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí Él da por sentado, ¿verdad?, que Jesucristo es el Señor y Cristo. No está dando opciones a hacer nuestro antojo. Está diciendo, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es por ello de que el orden es que le reconozcamos en nuestras vidas como Señor, como el que rige, como Salvador, sino como nuestro Señor. Amén. Porque muchas veces solo lo queremos como Salvador, que nos salve, ¿verdad? Lograr ese beneficio, esa bendición, pero también tenemos que someternos a su señorío.
Amén. Y es que esto, cuando lo tenemos solo como Salvador, sabemos que Él va a estar ahí en cualquier momento. Claro, Él está allí en cualquier momento. Pero el punto es de que lo busco solo cuando necesito ser salvada. Cuando ya no aguanto, cuando ya me está apretando la soga de la situación, ¿verdad? Ya sentimos que el agua la tenemos hasta aquí. Señor, sálvame, ¿verdad? Por eso es que hay muchas personas que viven de esta manera, con esta mentalidad, ¿verdad? De que solamente lo tienen como su Salvador. Señor, sálvame, de esta creo que no voy a poder, Señor. Y ya, pero al siguiente día vuelven a caer viviendo en su antojo y en su propio gusto. Pero aquí es la diferencia. Cuando lo reconozco como Señor, Él me va a salvar. Claro, Él va a estar allí, Él me va a rescatar, Él me va a ayudar, porque también es mi Salvador. Pero primero le reconocí como mi Señor. Como mi Señor. Sí, también nos lo dice aquí en el versículo de Hechos 16:31. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ha habido un gran error, ¿verdad? Que solo se ha hablado de Salvador, como decíamos, y evangelizamos, nos decía el apóstol, hemos evangelizado presentando solo a un Salvador, pero vemos aquí como Pablo le dice, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué lo lleva ahí? A reconocer el señorío de Cristo, ¿verdad? Cree en el Señor. Él no le dijo solo cree en Jesús y serás salvo, sino Él le dice cree en el Señor Jesús. Entonces Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y no hay otro camino, sino Él es el único. Entonces debemos someternos a su señorío, creer en el Señor Jesucristo para ser salvos, y todo lo demás, cuando nos sometemos, todo lo demás es añadido, todas sus bendiciones, todos los beneficios, todo, ¿verdad? Porque el Señor quiere ese sometimiento y Él también nos da. Él mira nuestras necesidades y Él es fiel, Él nunca nos falta, sino Él nos da todo lo que a nosotros nos conviene. Amén. ¿Y qué mayor beneficio hay cuando le hemos reconocido como Señor y como Salvador, ¿verdad? Si le reconozco como Señor, pero también le reconozco como mi Salvador. ¿Qué hay mayor beneficio que solamente reconocerle como Salvador? Porque hay un mayor nivel de perfección, hay un mayor nivel de santidad, hay un mayor nivel de crecimiento y de desarrollo. La persona que solamente ha reconocido al Señor como su Salvador no crece, no avanza, porque solamente le busca cuando tiene problemas. Necesita también reconocerle como su Señor para que la obra en Él sea completa. Así es. Entonces la obra en ti y en mí debe ser completa. No debe ser una obra que no ha culminado su eficacia, sino la obra de Cristo en nosotros es completa. En Él no hay error, en Él no hay, ¿qué más? No hay, como hemos dicho, en Él no podemos decir que en Jesucristo hay alguna falla, no podemos decir que Él es incompleto. Es más, es un Dios que se ha determinado, que es constante en lo que planificó. Vemos a un Dios que es constante, que día con día nos llama, nos habla, nos exige, pero no es una exigencia de que si no lo hacemos nos castiga, sino una exigencia de decirnos: apúrate, hazlo, camina, avanza, como le dijo a Moisés, ¿verdad? Al pueblo, dile que marche, y tú toma la vara y abre el mar. Entonces el Señor no nos está diciendo que nos quedemos estancados, nos está diciendo que avancemos. Es un Dios misericordioso porque día a día se revela a sí mismo. Amén. Para que nosotros también veamos y hagamos lo que Él está demandando. Amén. Pues qué glorioso. Podemos ver acá también en nuestro último pasaje, ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 12, ya para finalizar. Nos dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria
y la alabanza. Puedo ver acá un número y dice millares, millones de millones, multitudes de gente siendo parte de esta gloria. Entonces, que tú y yo seamos parte de esta gloria, que estemos dentro de estas multitudes de personas transformadas que se van a presentar delante de Él y que van a decir, Él es digno de tomar el poder, de tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Que lo estemos diciendo hoy, pero también que permanezcamos en ese proceso, ¿verdad? Hasta llegar a la medida que Él nos ha declarado que debemos tener. Que permanezcamos en Él, que seamos como dijo Pablo, ¿verdad? No pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero prosigo. Amén. Entonces que ese también sea nuestro sentir, nuestro deseo, ¿verdad? Sí, he alcanzado esto, pero quiero más del Señor. Voy hacia el camino, voy hacia el blanco que es Cristo. No me detengo, no me estanco, sino sigo. Amén. Así que continuemos siempre viviendo esta gloria de Dios. Y si tú ya has sido restaurada, ya has experimentado un nuevo nacimiento en ti y ya has entendido el propósito de Dios, no te quedes allí estancado, esperando que algo nuevo pase contigo cada día, sino que un día lo vas a alcanzar. No vivas de esperanza, vive de fe, que ya fue hecho, que Jesucristo ya pagó el precio, que en Jesucristo ya son hechas todas las cosas, que en Jesucristo ya es una realidad el vivir como Él, el alcanzar su propósito. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en este servicio. Les amamos y les bendecimos. Muchas gracias, Kenia. Has sido de mucha bendición para nosotros. Eres de mucha edificación para toda la iglesia. Hemos visto tu avance, hemos visto tu crecimiento. Te felicito y hoy nos has edificado en gran manera. Quisiera que te despidas de nuestros hermanos. Gracias, Ludi. Y hermanos, seamos esa iglesia que el Señor quiere, ¿verdad? Como nos decía en estos versículos, santos y perfectos. ¿Por qué? Porque Él es santo, ¿verdad? Nos habla de la santidad y de la perfección, pero también nos habla de un señorío, de reconocer ese señorío de Jesucristo en nuestra vida, ¿verdad? Y vivirlo nosotros, pero también hablarle a los demás de ese señorío, ¿verdad? Que es necesario que todos reconozcamos el señorío de Jesucristo. Ha sido una gran bendición poder llegar hacia ustedes por este medio y que el Señor les bendiga. Amén. Dios te bendiga y te enviamos un fuerte abrazo.